Hello friends, how do you feel today? This is Quijano. Today we're going to have a practice for simple past tense. I got a little full. I don't feel well. Do you remember this? Hola, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo se sienten hoy? Hoy vamos a hacer una pequeña práctica del pasado simple. O me ha dado un poco de gripe, pero aquí estamos con ustedes. ¿Recuerdan ustedes esta estructura? Anótenlo en su libreta para que empecemos con el ejercicio. Es muy importante saber cada una de las partes. Tenemos aquí la primera oración. El profesor te pide que analices primero la oración, si es pregunta, si es afirmativa o es negativa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Pregunta afirmativa o negativa? Claro, es una oración negativa. ¿Por qué? Porque está el not. Entonces, si tu maestro te pide que hagas la pregunta y que hagas la afirmativa, ¿qué tienes que hacer? Primero, es darle el nombre a cada una de las partes de esta oración. Recuerden que decía el no, pero en este caso no está. Entonces, este sería el sujeto. Después del sujeto, ¿qué viene en la oración negativa de acuerdo a sus apuntes? Este se llama auxiliar. Este se llama el not. Y después del not, ¿qué sigue? El verbo. Correcto. Este es el verbo. Y después, ¿qué sigue? El complemento. Este es el complemento. No hay expresión de tiempo. Recuerdan que la expresión de tiempo yo les decía que era la noche, la mañana, la tarde, sea la hora, sea el día, el año o el momento. Entonces ya tenemos cada uno de los elementos. Tu maestro te pide la pregunta. Ahora, vete a tus apuntes y ¿qué dice? ¿Qué debes anotar en una pregunta? Primero, el auxiliar. Correcto. Y el auxiliar es el did. Ahí vamos. Después del auxiliar, ¿qué viene? El sujeto. Es correcto. Michael. Después del sujeto, ¿qué viene? En una pregunta. El verbo. Correcto. Y el verbo está acá. Y después del verbo, de ahí en adelante pueden copiar lo que viene, porque todo es exactamente igual. Todas las oraciones terminan con complemento y expresión de tiempo. Después del verbo, copiamos lo que está. Y ya quedó la oración pregunta. Ahora quiere la del yes, quiere la afirmativa. Y la afirmativa inicia con un yes. Ya está. Después del yes, ¿qué sigue? El sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Michael. Aquí si gustan pueden decir Michael o cambiamos por el pronombre personal. Yes, he, que es el sujeto. Y después del sujeto viene el verbo, correcto. Wash. Ahí está el verbo. Pero el verbo en pasado. Como son verbos regulares, y los regulares solamente se les agrega ed. Ahora ya está en pasado.
Y de ahí copiamos el resto porque termina con complemento y expresión de tiempo. Y ahí la tenemos, culminada. Did Michael wash his car? ¿Lavó Michael su carro? Acá, como no había una pregunta antes, por eso no, se trataba solamente de traducir. Michael didn't wash his car. Michael no lavó su carro. Michael washed his car. Michael lavó su auto, su carro. Yes, he washed his car. Sí lavó su carro. Ahora tenemos el último de los ejemplos. ¿Qué tipo de oración es? Pregunta, ¿afirmativa o negativa? Claro, es una pregunta, porque ya tiene el signo de pregunta, además de que inicia con el auxiliar. Entonces, te pide tu maestro, te pide la oración de yes y la oración negativa. ¿Qué tienes que hacer primero? La del yes, el yes, una coma, y después el sujeto, correcto. ¿Quién es el sujeto? Julia. Entonces, si tienes sus apuntes, este se llama auxiliar, este se llama sujeto. De acuerdo a sus apuntes, el orden que les di. Después del sujeto viene el verbo, correcto. Este es el verbo. Y después del verbo, el complemento. Este es el complemento. No hay expresión de tiempo. Y este se llama signo de pregunta. Correcto, ya saben cada una de las partes de la oración. Ahora, en la oración afirmativa te pide el yes, luego te pide el sujeto, y aquí está el sujeto. Y después del sujeto, el verbo, el pasado. Correcto. Answer. Como es un verbo regular, su pasado se forma agregándole las dos letras, ed. Y el resto lo copio. Menos el signo de pregunta, porque no me están pidiendo pregunta. Bien, ahora la negativa. Les recuerdo que sin importar qué es lo que dice, vamos siguiendo nada más el orden que yo descubro en cada uno de los elementos de la oración y le doy nombre, y de ahí me voy desarrollando. La no. Después del no, ¿qué sigue? El sujeto. Julia. ¿Puedo decir she, ella, o bien puedo decir Julia? Le vamos a anotar she. Es correcto, ella. Y después del sujeto, el auxiliar. Correcto. Después del auxiliar, el not. Después del not, el verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo. El verbo es este, correcto. Se lo doy. Y el resto lo copio, sin importarme qué es lo que dice. Y como les dije en el ejercicio anterior, solamente el verbo casi nos dice toda la traducción. Responder, contestar. Entonces, Julia contestó y casi lo tenemos todo. El examen. Entonces, did Julia answer the test? Julia contestó el examen. Yes, Julia answered the test. Sí, Julia respondió el examen. No, she didn't answer the test. Recuerden que en la oración afirmativa el verbo debe ir en pasado. Is there any question? ¿Hay alguna pregunta? Si la hay, escríbame en los comentarios. Bye.